Feliz Navidad, bueno, felices fiestas, filmfómanos. ¿Qué le ha pasado a David? Se ha ido David. ¿Se ha ido David? ¿Aitor? No sé, yo solo te veo a ti. Y esto no funciona, antes funcionaba. Hay que empezar el editor porque se me ha salido la sesión. Aparte que no avisas, como no me ves, no avisas y yo no tonto, es que el 2, o sea, no sé qué coño juegas. En Navidad ni qué hostia. No, que no sabes el editor, no estoy grabando. Smoke with every day. No me oyes, no me oís. Sí. Ah, joder, ya me he Ah, no dado estabas un- grabando. No puedes empezar a decir, feliz Navidad, estamos grabando. No estaba yo grabando. Ah, pensaba que sí. Un inicio a la altura de estas fiestas navideñas. Buenas filmfómanos, bienvenidos al especial de Navidad de 2020, de este año tan tétrico y tan perturbador. Pero bueno, para terminarlo con buen pie, tenemos a David Ontoria, que, bueno, en vez de hablar de 6 películas como el año pasado, vamos a hablar de 9. Estas son películas que no hemos cubierto en el programa, que han sido estrenadas en España en 2020, por lo tanto vais a ver películas de años previos, pero que a España han llegado a festivales, a stream, a cines en 2020. Y no es un top, ni no van por ningún tipo de orden de preferencia, están entremezcladas, son recomendaciones. Yo comienzo recomendando la que es mi película favorita del año, que es First Cow, que pudo verse durante una semana en Filmin. What's your name? King Lou. They call me Cookie. First Cow es una película de Kelly Reichardt, que en mi opinión es una de las directoras norteamericanas de las que menos se habla de forma injusta. Y bueno, en este caso, Kelly Reichardt narra la historia de un cocinero contratado por una expedición de cazadores de pieles en el estado de Oregón en la década de 1820. Ahí se encuentra con un chino con el que hace buenas migas y juntos se sumergen en esta historia de la fiebre del oro como el método de enriquecimiento, unos pasteles que consiguen hacer. Recorre esa narrativa mítica del sueño americano al final, son los comienzos, las dificultades que van encontrando para realizar ese sueño, ya nos hablan de cómo ya hay una serie de obstáculos para el individuo que tiene sueños y ambiciones en un sistema protocapitalista se los va a ir destrozando. Es una especie de cuento. Toda la película es un flashback y es una historia sobre todo de amistad muy bella, muy en contacto con la naturaleza, muy en contacto con... muy minimalista, ¿no? O sea, vemos que el tono, el ritmo es muy reposado. O sea, es una directora que nos quiere hacer ver que existe otra manera de vivir que está en las antípodas del frenetismo en el que estamos inmersos. Sí, una de las voces más personales, sin duda, del cine independiente norteamericano. Y no es su primer western, de hecho, porque ya hizo Mix Cutoff en 2010, que también era un western muy peculiar. Tiene una sensibilidad que no veo equiparación en otros directores, ¿no? Me parece algo único lo que hace esta directora. Y por eso recomiendo First Cow, y que es mi película favorita de este año. Pues mi primera recomendación es Uncut Gems, conocida en España como Diamantes en Bruto, de los hermanos Safdie. Una película que supongo que los tres hemos visto. No he visto. Ah, me sorprende. Yo he visto la anterior de los directores. Good Time, ¿no? Me pareció un poco sobrevalorada, si te digo la verdad, la de Good Times. Pero bueno, es tu momento, habla tú. Ambas películas de estos hermanos, que tienen más, pero las previas no merecen tanto la pena, son Good Time y Uncut Gems, donde han encontrado como su nicho, ¿no? Lo que saben desarrollar bien. Son unas comedias estresantes. Cogen a Adam Sandler, que estás acostumbrado a verle en comedias chorras, que no actúa demasiado, hace un poco del mismo y ya está, ¿no? No te imaginas a nadie más haciéndolo. Yo creo que Uncut Gems, solo por ver la interpretación de Sandler, que está pletórico, ya merece la pena. Interpreta a un joyero adicto a las apuestas y apuesta con un dinero que no es suyo. Seguimos su vida completamente destrozada pese a que ha tenido la oportunidad de formar una familia, tiene buena posición económica, viene de una familia judía tradicional, pero no es capaz de ver la felicidad a su alrededor y eso es un abismo. Es una dramedia, es muy graciosa porque el personaje es automáticamente icónico, es un personaje con el que te ríes muchísimo, pero a la vez lo pasas mal, ¿no? Amas, pero a la vez odias. Si al final la acabas sufriendo más que gozando, es una experiencia que yo creo que no vas a olvidar. Uncut Gems. This is me. This is how I win. Mi primera recomendación
va a ser I Am Thinking of Ending Things. Estoy pensando en dejarlo. Jake, my boyfriend. It's snowing. Winter is coming in. El estreno directo a Netflix de Charlie Kaufman, un reputado y polémico guionista, director de pelis de culto como son Olvídate de mí, como es Synecdoche en New York, su primera película como director. Y aquí nos trae su última propuesta, que es una peli pues puramente Kaufman, en el sentido de que los fans de Kaufman la disfrutamos y los no fans la sufren a más no poder, porque tiene todas sus taras, todos sus tropos y toda su locura magnificada. Y bueno, comentar la sinopsis no tendría mucho sentido porque es una peli muy críptica. Tiene 4 personajes protagonistas, que son 4 actores magníficos: Jesse Plemons, Jesse Buckley, que interpretan a una pareja, y los padres David Twellis y Toni Collette. Es una película muy exigente con el espectador, que no deja respiro, tiene secuencias inquietantes, da saltos narrativos inverosímiles, marca de la casa, ¿no? Es una película Kaufman, como digo, es una peli muy personal que habla sobre la memoria, sobre los sueños rotos, sobre las esperanzas puestas en el futuro, sobre el que pudo ser y no fue, y que está constantemente recreándose en una serie de personajes patéticos, lamentables, tiernos, cosas que le preocupan a Kaufman como creador, ¿no? Se le puede achacar un cierto ensimismamiento, ¿no? Hay momentos en la película, secuencias concretas que son puros monólogos de los personajes, soltando referencias culturales por doquier, ¿no? Y puede ser bastante agobiante en ese sentido, ¿no? Pero como digo, si te sometes a ella, yo la recomiendo a cualquiera, independientemente de si conoces a Kaufman o no. Creo que es una peli que merece la pena ver. Yo diría que no empezaría por esa porque, por lo que tú has dicho, es como su Tenet. Es como la película en la que va a saco con sus características. Para ser la primera película que ves de él, yo no la recomendaría porque creo que no la vas a disfrutar tanto, porque al final se vuelve una especie de padre de familia para hipsters. Sé que a la señora Lohar no le gustó nada. Peter, ¿lo has oído? Pues si no le conoces, evidentemente, igual es mejor ver una anterior, pero bueno. Si ves esta y no te gusta, es probable que las otras tampoco te gusten. Maybe this is how it was always going to end. Tampoco creo que se pueda comparar con Tenet, sinceramente. O sea, son antagónicas. Vale, bueno, mi siguiente recomendación es Bliss, de Joe Begos. You know what's wrong. You don't give it up. You can't. Forever. Es una película que, bueno, ha tenido unas críticas, bueno, divididas, pero también bastante malas. Y yo aquí quiero decir que me parece injusto que a los directores de serie B muchas veces no se les deja salir del nicho en el que están metidos. O sea, esta es una película que si la hace Gaspar Noé, las críticas habrían sido muy diferentes. La historia cuenta la travesía de una artista precaria, ya no puede ganarse la vida con sus cuadros y está desesperada. Un amigo que tiene un tipo de droga especial recurre a él para inspirarse y poder acabar la obra a tiempo y que sea la obra maestra que le dé dinero y le salve del hoyo en el que está metida. Recrea una atmósfera nocturna muy chula que nos recuerda al cine de Abel Ferrara, en concreto de Addiction, por lo que tiene también de tintes de vampirismo. Luego también tiene tintes de David Lynch, aunque sea salvar mucho las distancias, o del propio Gaspar Noé. Yo creo que refleja algo que tal vez yo lo añoro por la circunstancia en la que estamos viviendo del COVID, una noche de fiesta en la que puede pasar de todo, con encuentros fortuitos, en la que parece que el amanecer nunca va a llegar, ¿no? Entonces refleja ese ambiente muy bien, ese ambiente a veces alucinógeno, pero que no tiene por qué serlo, el entregarte a la noche. Yo creo que es una película muy visceral, a la que hay que dar una oportunidad, porque es cierto que el cine anterior de Joe Begos ha hecho bastantes películas flojas o malas. Aquí creo que ha dado un paso adelante importante. El retrato del personaje protagonista está muy por encima de los protagonistas anteriores y creo que hay que seguir la pista a este director porque puede seguir demostrándonos que puede maridar esa serie B con elementos también de un interés distinto. It's gonna be my masterpiece. Mi siguiente recomendación es Thunder Road, dirigida, escrita y protagonizada por Jim Cummings. It starts out and there's a harmonica. Un
uno de los mayores descubrimientos, este autor, para mí, de este año, que también ha sacado otra película llamada The Wolf of Hollow Snow, muy recomendable, pero para mí Thunder Road, pese a tener un presupuesto más pequeño, por el control creativo, por poder hacerlo todo como más al dedillo, es una película sobresaliente, tiene un tono como muy BoJack Horseman, ¿no? De que bien te estás riendo y bien te derrumba de repente. Se basa en un cortometraje homónimo. Ese cortometraje es recreado en la primera secuencia. Es un plano secuencia de un policía en el funeral de su madre, que como a su madre le gustaba bailar, intenta bailar la canción homónima, Thunder Road, de Bruce Springsteen. En el mismo cortometraje vemos cómo es este personaje y la película sigue desde ahí. Tiene muchos planos secuencia, casi momentos que son como monólogos precisamente, porque es muy introspectiva. Le coges mucha ternura al protagonista, porque no es alguien perfecto, pero sí que tiene buenas intenciones, ¿no? También está pasando por un divorcio, entonces no quiere que su hija tenga carencia de figura materna, y esa madre, también ese personaje es muy interesante porque de buenas a primeras parece que es la cuerda de la relación de ese matrimonio, pero también tiene sus problemas, y unos problemas muy diferentes. ¿Podéis saltaros el corto? ¿Ves la peli directamente? La siguiente película que quería comentar era Historias lamentables, de Javier Fesser. ¿Se acordó o no se acordó que no se podían colgar carteles ni anuncios personales en las zonas comunes? De nuevo, un estreno directo a streaming, en este caso Amazon, que se aleja bastante de la que fue la última propuesta de Fesser, el pelotazo de Campeones. Y menos mal. Bueno, he de decir que yo no he visto Campeones, con lo cual no puedo compararlas, ni me interesa hacerlo, pero esta película sí que me ha gustado muchísimo. Creo que es Javier Fesser volviendo a lo que mejor se le da, que es la parodia y la sátira más despiadada y divertida del costumbrismo cañí, ¿no? Creo que es volver al Javier Fesser del Milagro de Petinto, de Javi y Lucy, aquella webserie de cortos satíricos. Como su propio nombre indica, Historias lamentables está compuesta de 4 historias, si contamos la primera, que es como un prólogo más breve, que siguen las peripecias de una serie de personajes disparatados propios del mundo de Ibáñez, ¿no? Al que tan próximo está Fesser. Y no sé, es una película que me ha gustado muchísimo los gags, me ha gustado muchísimo la puesta en escena. Creo que Fesser demuestra que es un director con un talento visual bastante importante. Me han gustado muchísimo las actuaciones de un montón de actores españoles prácticamente desconocidos para el gran público, ¿no? Actores de teatro, actores de televisión, que están todos impresionantes. Sobre todo el protagonista de la que creo que es la mejor de las historias, El hombre de la playa. Aquí tenemos a Chani Martín, que es un actor, como digo, desconocido para el gran público, que está increíble, hace del típico españolito medio perdido que le pasa de todo, ¿no? Es increíble lo mucho que se parece a Saza, a este tipo de actores cómicos míticos del cine español, como José Luis López Vázquez, sobre todo, ¿no? Es como la reencarnación en el siglo XXI de ese prototipo de la comedia española, pero actualizado de una forma brillante, en mi opinión. Tiene gags que funcionan mejor, otros peor, pero en general creo que el conjunto de historias está muy bien. He de decir que es de las comedias que más me he reído en los últimos años. Y bueno, pues ahí queda mi recomendación, Historias lamentables. Sí, a mí lo que me impresiona de esa película es que incluso cuando ves venir el chiste, la dirección visual lo hace automáticamente gracioso, cuando en circunstancias normales es como, y ahora va a pasar esto, y pasa y no te hace gracia, pero logra colártelo. ¡Bermejo! ¿Qué? ¡Chopito que te cejo! Mi tercera recomendación es un díptico, yo lo voy a denominar así, el díptico de cine experimental del 2020, que por un lado tenemos Bait, que es de Mark Jenkins. I think so, yeah. Who done that? Who do you think? Pricks. Es experimental, sobre todo en lo formal, en cuanto a que está rodada en 16 milímetros, en blanco y negro, y ni siquiera hay sonido directo. Los actores lo doblan más tarde, ese desfase se nota, y básicamente era un intento del director de recuperar lo que para él hacía especial el cine. Es decir, ese artificio a él le hacía sumergirse en las películas de forma que el cine digital pues no lo consigue, ¿no? Entonces ahí se puede debatir, ¿no? Hasta qué punto hay que ser purista o no, pero la verdad es que esta película consigue transmitir pues una especie de eco del pasado a ese nivel formal, y te cuenta la historia de un pescador que ve cómo la ciudad, ciertos negocios, le arrebatan un poco el trabajo, con excusas del ayuntamiento y tal, poco a poco se va quedando solo, ¿no? Y los turistas se acaban viniendo a esta zona costera, y poco a poco como que el universo que creía conocer se va derrumbando, ¿no? Entonces un poco la historia de este hombre estoico
y cómo se enfrenta a este nuevo mundo que amenaza con destruirle. Y es una película que recomiendo mucho. Yo vi Bait y no me hizo mucho chiste, la verdad. No es el tipo de cine que me esperaba cuando la vi, o sea, me llamó la atención por la propuesta visual, como comentabas, pero luego la historia que me contaron, con todos los respetos para los autores, no me pareció nada del otro mundo, más allá de estar rodada de esa manera tan particular, ¿no? He visto a mucha gente que la ha encantado también y que la han puesto entre lo mejor del año, o sea que está bien que la recomiendes, vamos. La otra cara de este díptico experimental es Last and First Men, de Johan Johansson. Listen patiently. Es su última obra antes de que desgraciadamente muriese antes de tiempo. Y es una obra muy interesante en la que básicamente la historia se nos cuenta a través de una voz en off, que es la de Tilda Swinton. Y es una voz en off que avanza desde nuestra realidad, nuestro presente, hasta miles y miles de años en el futuro. Es una imaginación de a dónde llegaría la especie humana, qué universos y planetas visitaría, y es una obra que a nivel visual solo nos da como ciertas estructuras o creaciones de la generación futura, ¿no? Son como los rescoldos de una civilización que todavía no ha existido. Para esta película, nuestro futuro de dentro de 1000 años es ya su pasado. Entonces es una especie de viaje, a pesar de que sea súper minimalista a nivel visual, si te dejas llevar por la voz en off y te metes en la narración, es una película que consigue transmitirte lo incognoscible, lo indeterminado y las posibilidades de nuestra especie, a pesar de que haya amenazas. Yo la recomiendo mucho, es una película que te hace volar y ese es un poco el típico experimental que recomiendo. Y fijo que Tilda Swinton seguirá viva para entonces y podrá decir, sí, esto fue así. Mi última recomendación es Greener Grass. Julian, are you a dog now? It's him. Por el dúo de directoras, guionistas y actrices protagonistas Jocelyn Debois, que es la esposa del personaje de Jim Cummings en Thunder Road casualmente, y Don't Loaf. Es una comedia surrealista que la mejor forma de definirla es como los primeros minutos de Terciopelo Azul, esa exageración de la suburbia estadounidense, pero todavía más artificial y plastificada, ¿no? Como si fuese un anuncio con las luces saturadas. También se basa en un cortometraje que ellas mismas dirigieron. En esta ocasión no es la primera secuencia, sino un resumen de la película, solo que condensado en un escenario. Más allá de que la peli es muy divertida y muy graciosa y que tiene unos gags que no te esperas, genera un mal rollo precisamente por lo distorsionada que está referente a lo que consideraríamos normal, ¿no? Si realmente apareciera un ser inteligente, apareciera Tilda Swinton del futuro y viniera aquí y analizara y dijera, vale, creo que los humanos son más o menos así, podría interpretar esto, ¿no? Entonces también hace un poco pensar sobre lo que es en sí la cultura. Es como una parodia de lo que es una sociedad, ¿no? No es terror, porque es cierto que a veces parece que va a saltar como al terror o al slasher, pero nunca llega a hacerlo. Simplemente tiene ese elemento mal rollista. Pues yo al menos me la apunto, Greener Grass. Yo, por último, quería comentar un documental que he visto recientemente. Time se llama. Es un documental de Amazon también. Parece que este año solo ha habido estrenos en streaming, pero ha coincidido así. Evidentemente es un año en el que hemos ido menos al cine, ¿no? Y bueno, este documental de Garrett Bradley, que es una directora / artista visual, no ha hecho mucho en el cine, pero este año parece que se está afianzando porque al mismo tiempo que ha estrenado este documental, ha estrenado también una serie documental para Netflix en la que ella participa como directora que va sobre juicios mediáticos, si no me equivoco. Este documental narra la historia de Sybil Richardson, una mujer que vive en Nueva Orleans, una mujer que fue detenida en 1999 junto a su marido por robar un banco y fue encarcelada durante 5 años y ha tenido que criar a sus 6 hijos ella sola porque su marido, que fue el autor material del robo, en el momento del rodaje del documental en 2019, aún sigue en la cárcel, ¿no? Y este documental es un retrato íntimo de esa familia, la familia Richardson. Es una serie de mezclas entre momentos actuales con momentos grabados en vídeo por ella, por Sybil Richardson,
en los 20 años posteriores a la realización del documental, ¿no? Las imágenes están impregnadas de pura emoción, ¿no? Es evidentemente una crítica al sistema penitenciario estadounidense, pero no se deja llevar tanto por lo que podría ser un documental al uso como fue Enmienda 13 de Ava DuVernay, que era eso. Mientras critica, está mostrando cómo se ven afectadas la vida de unas personas cuando encarcelan a un ser querido. Reacciones humanas se producen cuando una persona como Sybil Richardson, una madre veinteañera, tiene que enfrentarse a la crianza de 6 hijos varones ella sola. Cómo esos hijos han conseguido salir adelante ayudándose entre ellos, con el apoyo de la comunidad, sobre todo las comunidades afroamericanas en el sur se unen en torno a personas necesitadas y cómo entre todos se ayudan. Es muy muy emocionante, está muy bien hecho. Creo que es muy recomendable para cualquiera que le apetezca ver una historia real, es decir, no una ficción, sino una historia real, de personas reales, humanas, que sufren, y es el retrato sobre todo de eso, de esta señora, de Sybil Richardson, y de cómo ella misma se crea a lo largo de los años un alter ego, Fox Rich, que ha empezado campañas a favor de la reforma del sistema penitenciario, de un sistema que creen injusto, y que ha mantenido a su marido 20 años en prisión por un crimen que efectivamente cometieron, pero bueno, por el que ya ha pagado más que de sobra, teniendo en cuenta que nadie salió herido ni nadie resultó herido. Polémica por lo que implica, por el tema que implica, pero que bueno, que sobre todo va directa al corazón y que yo creo que es muy recomendable. Ahora querría insertar como una breve píldora a modo de recomendaciones de películas que nos hemos dejado en el tintero. Entonces, de forma muy breve, mencionar Bacurau, una película brasileña que cruza géneros sobre el poder del pueblo, Que se haga la luz, una película eslovaca sobre cómo gestionar desde la paternidad el que tu hijo se esté acercando a un grupo paramilitar fascista, que es algo que es un tema muy candente. Y por último, El lago del ganso salvaje, que es una película china de cine negro con una ejecución deslumbrante. O sea, una ejecución que está pues entre Wong Kar-wai y Park Chan-wook. O sea, es una cosa acojonante. Y ya está. Mi película favorita del año ha sido El Faro, que ya la hemos analizado. Y no he podido ver Wolf Walkers aún, que probablemente hubiera sido una recomendación porque me encanta mucho Tom Moore, es mi director favorito. A ver si en el futuro tengo la suerte de poder verla. Lo mismo con la tercera película de Made in Abyss, que como no hemos cubierto animación, me estoy dando cuenta que he cubierto 3 comedias, vosotros habéis sido más variados, y que no ha caído ninguna en animación. Y esa de Made in Abyss aún no se estrenó en España, entonces no se sabe aún, tampoco hay fecha de estreno en ningún sitio. Así que bueno, ya se sabrá, ya si no se acaba el mundo. Bueno, yo por cerrar también, ya que estamos haciendo menciones, pues comentar eso, que la no ficción hay que prestarle atención, porque todos los años, como sabéis, se estrenan 5 veces más documentales que películas, y evidentemente no todos merecen la pena, pero si buscas, siempre encuentras. Y muy brevemente comentar uno, por ejemplo, español, Dear Werner, por ejemplo, de Pablo Maqueda, un documental muy recomendable, que traza paralelismos entre un autor contemporáneo y Werner Herzog, uno de los grandes cineastas de la historia, que aún a día de hoy sigue en activo. Y también Dick Johnson is Dead, una película documental de Netflix, que es muy, muy, muy recomendable también. Y por último, romper una lanza en favor de Filmin. Es decir, cuando nos dicen que Tenet ha salvado el año cinematográfico, es mentira. El Atlántida Film Fest es lo que ha salvado el año cinematográfico. Lo ha salvado el documental de Kimba de 2 horas y media. Pues ahí queda. Yo también rompo una lanza a favor de Filmin. Por lo que sea. No sé si ha salvado el año, pero desde luego a mí me salva cada día. Yo quiero que me contraten, que alguien me dé trabajo en la industria audiovisual. Sé hacer esto. No, Aitor, no te rebajes, Aitor. No. Esto no lo hace cualquiera. Cualquiera no se expone a tal ridículo sin consecuencias.